iniciar nuestra clase de hoy. Vamos a iniciar nuestra clase de hoy. Buen día, Matías. Bien, entonces vamos a orar. Hoy nos disponemos a Dios para esta clase. Bienvenidos. Hoy, Dios, estamos ante ti nuevamente en esta semana para poder extender tu reino, dedicarnos a ti, saber cómo tú has revelado el conocimiento para conocer. Sobre Dmitri Mendeleev. Bien, que recordemos que él fue bien importante en la química por su trabajo que hizo. Bien, entonces, ¿quién quiere compartir, hablar algo sobre esa investigación? ¿Qué encontraron acerca de ello? Entonces, voluntariamente, ¿quién quiere hacer? Bien, vamos a mirar si alguien levanta la mano. Bien. Bien, entonces vamos a ver aquí, vamos a empezar con Julieta. Julieta, dinos, cuéntanos algo acerca de Mendeleev. Julieta Sánchez. Oh, se desconectó Julieta, algo pasó. Bien, vamos entonces a Julieta se desconectó. Entonces, vamos a mirar. ¿Alguien más? ¿Quién más quiere? ¿Nadie quiere? Entonces vamos a ir con Valentina. Dale, Valentina. Profe, lo que yo escribí Dale, aquí dice, Dmitri Ivanovich Mendeleev fue un químico ruso muy conocido por haber descubierto el patrón subyacente en lo que ahora se conoce como la tabla periódica de los elementos. Correcto. Bien, entonces, Mendeleev hizo lo que conocemos como la tabla periódica, pero ¿qué es lo importante que acaba de decir Valentín? Un patrón. Bien, hubo un patrón, no fue un orden que pongamos este primero, este segundo, sino que el orden de la tabla periódica tiene una lógica, tiene un patrón. Bien, entonces esa es la clave. ¿Quién más tiene información? Bien, vamos a ir entonces con Astrid. Dale, Astrid. Sí, profe, lo que yo tengo es que Cuéntame, dale. fue un químico, inventor, Dmitri Mendeleev, y que él nació en 1834 en Siberia y era el menor de sus 14 hermanos, que tenía 14. Y muchos eventos a nivel mundial se centraron en Mendeleev como creador original de la tabla periódica y su historia personal. Viene Astrid, era un ruso, una familia
grande y la vez pasada, la sesión anterior, vimos un poquito acerca de la tabla periódica. Entonces voy a volver a compartir pantalla y vamos a continuar respecto al concepto de los elementos. Bien. Entonces vamos a ir a mirar los elementos. Bien. Entonces, ¿qué vimos? Vimos esta tabla periódica la sesión anterior, ¿cierto? Cada uno de ustedes tiene su tabla periódica, ¿cierto? Entonces, vimos que estaba ordenada con un patrón lógico, ¿bien? Entonces, está ordenada por renglones. Ahí pueden ver el cursor conformado por elementos que tiene el símbolo H y el otro tiene el símbolo He. Bien, es decir, el hidrógeno y el helio, litio, berilio, carbono, etcétera, y luego otros elementos y así sucesiva. Bien. Ordenó y vimos también entonces si el hidrógeno que está en el periodo 1 es el primer elemento de la tabla, al tener el número 1 allí arriba, es el primero, quiere decir que tiene un protón y un electrón, es decir, número de protones o número de electrones. El número atómico es el número, ¿sí?, de protones o de electrones. Siempre el número de protones y el número de electrones son los mismos. Bien. Recordemos que los protones, ¿cierto? Y los electrones están en campos que vimos cómo eran esos campos, pero el número de protones y el número de electrones siempre es igual. Entonces, ese fue el orden que usó Mendeleev, ¿sí? ¿De acuerdo a qué? Él todavía ni siquiera sabía que el átomo tenía partes, pero sí pudo, ¿sí?, calcular los pesos. Y de acuerdo a los pesos de las moléculas, entonces las organizó así. Lógicamente, ¿sí?, el hidrógeno va a pesar menos que el helio, porque el helio tiene 2 protones, mientras que el hidrógeno solo tiene 1. Entonces, solo con el hecho de que tenga más masa, pues va a pesar más. Entonces, Mendeleev él no descubrió las partículas subatómicas, no descubrió que estaba ordenando los elementos de acuerdo al número de protones y electrones, sino que él básicamente empezó a pesarlos y dijo, pues estos son los más livianos y estos son los más pesados. Y así los ordenó. ¿Bien? Pero su orden cualitativo luego nos dio una idea cuantitativa exacta, que es el número de protones y el número de electrones. Bien, entonces es bien importante entender ello para que nosotros podamos usar y entender la tabla periódica que tengamos. Bien, bien, entonces necesitamos tener tabla periódica. Bien, voy a mostrarles acá mi tabla periódica. Yo acá tengo una tabla periódica. Bien, cada uno va a tener una tabla, pero la tabla periódica va a tener un elemento, ¿sí?, explicativo, donde nos va a explicar qué quiere decir todos esos numeritos que tiene la tabla periódica. En el caso mío, en mi tabla, el elemento que están usando para explicar es el elemento que tiene la letra O, es decir, el símbolo O. Bien.
Ese símbolo implica el oxígeno, es el elemento de oxígeno. ¿Cuál tienes tú, Catalina? Cuéntame en tu tabla periódica cuál es el elemento usado, porque no siempre es el mismo, depende de la tabla periódica. Dale, Catalina, ¿sí me escuchaste? Catalina no puede hablar el internet no la deja, entonces cuéntanos por el chat. Bien, tenemos aquí, Catalina nos escribe por el chat. Cuéntame cuál es el elemento que está de ejemplo en tu tabla periódica. Allí. Vamos a ver si Catalina nos puede escribir. Y de todas formas, escríbemelo y vamos entonces con, sí, María Fernanda, que entró hace poquito. Cuéntanos, María Fernanda, en tu tabla periódica, ¿cuál es el elemento que está en ejemplo para ver todo eso que tiene allí adentro? Bien, tampoco María Fernanda no nos escuchó de pronto. Bien. Profe, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? ¿Cuál es el elemento que está en tu tabla periódica como ejemplo de lo que tiene los números adentro, la información que nos da la tabla periódica en cada elemento? Cada tabla periódica va a tener un elemento, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el tuyo en tu tabla periódica? Bien, no veo que María Fernanda no nos copie, ¿sí? Bien. Vamos entonces con María Claudia. María Claudia, cuéntanos cuál es el que está en tu tabla periódica. Profe, Dale, María Claudia. En mi tabla periódica está el hidrógeno, como ejemplo. El hidrógeno. ¿Qué letra tiene de símbolo el hidrógeno? La H. La letra H. Correcto. Entonces, vamos a encontrar que la mayoría de tablas periódicas van a poner al hidrógeno, al carbono o al oxígeno. Bien. ¿Por qué? Porque son los elementos que más vamos a usar. Los elementos que más vamos a usar en la química son 4. El carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Bien, o sea, lo conocido como el chon, porque son los elementos para la vida. Bien, y nosotros somos seres vivos. Entonces, para que haya vida, se necesita carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Es decir, carbono, símbolo C, hidrógeno, símbolo H, oxígeno, símbolo O y nitrógeno, símbolo N. Generalmente, ¿sí? Tenemos los símbolos asociados al nombre, pero no siempre. Bien, bien, entonces, el símbolo químico es la letra que tiene con que se simboliza el elemento. Bien, pero no todos tienen la letra con que empieza, o hay algunos, por ejemplo, que uno se puede confundir. Bien, por ejemplo, el boro, ¿sí? Está en el segundo periodo. Y el berilio también están en el segundo periodo. Ambos son seguidos, berilio y luego sigue boro. Y ambos tienen B, pero uno es B y el otro es solo la B. Entonces, tenemos diferentes símbolos químicos. Bien. Bien. Entonces, vamos a usar nuestra tabla periódica. ¿Sí? Hoy para ello. Entonces, vamos a de nuevo acá a compartir pantalla y vamos a irnos a nuestra tabla periódica que tenemos acá. Acá la tenemos.
Bien, cada uno tiene una tabla periódica con ustedes. Entonces, ya vimos que cómo Mendeleev organizó la tabla periódica. Ahora vamos a mirar este relacionamiento. Bien, ahí en la pantalla debe aparecerles el versículo de segunda de Pedro, capítulo 3, versos 10 al 12. Bien, entonces, vamos a leer este versículo. Bien, entonces, vamos a leer el versículo y Juan Marcos, léelo por favor para todos, el versículo. Anoten la cita bíblica en su hoja de registro. Pero dale, Juan Marcos, léelo el versículo para todos. Ya voy, profe, ya voy. Cuéntanos. Bueno, pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad? Esperando y apresurando la venida del día de Dios. Bien, leíste. Ok, sí, ya, profe. Bien, Juan Marcos leyó de otra versión, no el que está en la pantalla. Bien. Pero básicamente dice que cuando venga el Señor Jesucristo, bien, como ladrón en la noche, cuando Él venga en cualquier momento, habrá un estruendo, es decir, que habrá un ruido grande, ¿sí? Los cielos pasarán con grande estruendo, ¿bien? Y los elementos ardiendo serán desechados. Note que la Biblia está diciéndonos qué va a suceder cuando venga el Señor. Los elementos, está hablando aquí de la tabla periódica. Los elementos de la tabla periódica, ¿sí? Van a arder, van a ser quemados, ¿sí? Se va a quemar los elementos, la tierra y todas las obras que hay en ella. Bien. Y esos elementos que están siendo quemados se fundirán. Bien. Entonces, los elementos que son sólidos, ¿sí? Se van a fundir, se van a volver líquidos. Bien, es lo que está diciendo. O sea que va a haber calor, va a haber alta temperatura. Bien. Bien. Entonces, vamos a escribir en nuestra hoja de registro. Voy a escribir en tu hoja de registro qué piensas de este pasaje de la segunda venida de Cristo y de los elementos químicos que aparecen allí contigo, ¿sí? Contigo. Que escribe tu relacionamiento del pasaje respecto a ti y a la segunda venida del Señor Jesucristo y por qué le sucederá lo descrito a los elementos. Bien, entonces vamos a tener 5 minutos para ello, ¿sí? Para que ustedes lean, escriban, ¿sí? Bueno, 4 minutitos exactamente para ello.
Bien, entonces veamos qué escribimos. Bien, veamos qué escribimos. Entonces vamos a empezar con Matías. Dale, Matías. Señor, por favor. Matías, cuéntame qué escribiste. Matías, no sé si nos copió. ¿Qué hora está Matías? Bueno, vamos a pasar al siguiente. Entonces, vamos a ir con, vamos a ir aquí con Gabriela. Dale, Gabriela. Listo. Entonces yo escribí. Creo que Dios nos está diciendo que Él es todopoderoso, de manera que todas las cosas que están en la tierra se van a fundir, por lo cual debemos andar velando para irnos con Él en el día del juicio. Excelente. Muy bien, Gabriela. Excelente. Vamos a ponerle un punto positivo aquí a Gabriela. Bien. Y a Matías, uno negativo porque no me respondió. Recuerden que, sí, después, ustedes siempre en todas sus acciones en la clase están con puntos positivos y negativos. Bien. Bien, muy bien. Entonces, ¿qué tenemos? Gabriela lo hizo correctamente. El Señor es poderoso, va a eliminar y a fundir los elementos. Es decir, no solo algunas cosas, sino todas las cosas, porque todas las cosas que existen tienen elementos, ¿cierto? Tienen elementos y para eso nos sirve la tabla periódica, para que entendamos cuáles son los elementos y así saber cómo está hecha cada cosa. Por ejemplo, dijimos, los que más vamos a usar en cuanto al nombre del símbolo, el nombre del elemento usado en el símbolo explicativo, va a ser carbono, hidrógeno, oxígeno o nitrógeno, porque son los que son de la vida. Por eso el agua es necesaria para la vida. ¿Por qué? Porque es hidrógeno y oxígeno. Entonces ahí está en esos 4 elementos. Bien, de los 4 elementos, los más importantes es el carbono, el oxígeno, el hidrógeno y el nitrógeno, ¿sí? El chon, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Es más, esta idea de los 4 elementos es una idea, ¿sí?, que los griegos, ¿sí?, lo veían y asumían los 4 elementos como tierra, ¿sí?, aire, ¿sí?, fuego y agua. Entonces ellos veían que en la naturaleza había cosas secas, ¿sí?, cosas mojadas o líquidas, ¿sí?, y fuego. Bien. Y 4 elementos. No pudieron saber que había elementos químicos. Recordemos que cuando vimos el átomo, Demetrio, ¿sí?, tenía una idea de que eran pelotas y toda la naturaleza se componía de las mismas pelotas. O sea, ellos no entendieron que había una diversidad de elementos, ¿bien? Que sí lo vemos con el trabajo de Mendeleev. Bien, entonces tenemos elementos químicos que características de la tabla periódica. Vamos a mirar algunas de las características. ¿Qué vimos ya? Vimos que hay unos símbolos. Entonces vean su tabla periódica. Hay unos símbolos, ¿sí? Entonces vamos a mirar cómo nos va con estos símbolos, ¿sí? Vamos a ver quién es el primero que me encuentra uno de el símbolo, el nombre, y me dice cuál es el símbolo, o yo digo el símbolo y usted me dice cuál es el nombre. Bien, en su tabla periódica. Tienen que buscar, bien.
Entonces, voy a dar un elemento. Voy a darle un elemento. Muy fácil. Este va a estar muy fácil. Recuerden, tienen que levantar la mano, ¿sí? Si no, si estaba por el celular y no puede dar clic en reacciones para levantar la mano, lo escribe por el chat. ¿Bien? ¿Correcto? Bien, entonces, ¿quién es el primero en encontrar? El que primero encuentra tener punto positivo. El manganeso. ¿Y qué símbolo tiene? Tienen que decirme cuál es el símbolo del manganeso. Astrid, muy bien, dale, Astrid, ¿cuál es? Profe, es MG. MG no es correcto, porque MG es magnesio. Bien, vamos con Gabriela. Es MN. MN, correcto. Este estuvo fácil porque nos podemos equivocar. Voy a ponerle, ¿sí?, punto positivo a Gabriela, pero a Astrid también le voy a poner punto positivo, aunque su respuesta estuvo incorrecta. Bien, ¿por qué? Pues lo buscó. Este es un ejemplo de cómo podemos confundirnos en la tabla porque hay símbolos muy parecidos. Mg, magnesio, Mn, manganeso. Y el nombre también es bien parecido. Entonces nos podemos equivocar. El manganeso fue muy fácil porque está en la mitad de la tabla, casi en la mitad. Bien fácil de encontrar. Bien, vamos a hacer otra. Entonces, vamos a hacer otra, una un poquito más difícil. Bien. El elemento se llama, si yo digo un nombre, ustedes me tienen que dar el símbolo. Bien. Cuando yo diga el símbolo, me tienen que dar el nombre. El elemento se llama el plomo. Bien, ¿quién tenemos? Vamos a mirar a ver quién tenemos. Gabriela y Juan Marcos. Vamos a ir con ambos. Dale, Juan Marcos, ¿cuál quieres? Es PB, sí, PB, PB. PB, correcto, Juan Marcos. Bien, Juan Marcos, entonces le ponemos su punto positivo. Gabriela, ¿cuál tenías tú? Yo también tenía el PB. ¿También tenías el PB, Gabriela? Sí, señor. Bien, Astrid levantó la mano. Dime, Astrid. Sí, profe, yo también tenía lo mismo. El PB. Bueno, entonces vamos a poner ahí PB. Entonces veamos el caso veamos el caso, vamos a ponerle acá el punto positivo, Astrid. Veamos el caso del plomo. El caso del plomo se llama plomo, empieza por P, pero la siguiente letra no es la L, sino la B. ¿Sí? Debería ser L, porque es que no hay un elemento PL. Un elemento PL, ¿sí? ¿O será que sí lo hay? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿por qué plomo es PB? Bien. Porque uno podría decir, no, de pronto es porque el platino es PL, pero el platino tampoco es PL. No hay un elemento PL, pero sí, Mendeleev le puso el PB porque en ruso, ¿sí?, el plomo es PB, ¿sí? PB en su nombre, tiene esas dos letras. Entonces recuerden que Mendeleev era ruso y hizo los símbolos, ¿sí?, en ruso. Entonces vamos a buscar el elemento, ¿sí?, de símbolo PT. ¿Quién es el primero que me dice? PT. Símbolo PT. ¿Cómo se llama ese elemento? Bien, Matías, dale. El platino, profe. Muy bien, excelente, Matías. Vamos a ponerle su punto positivo a Matías. Bien, o sea que Matías hoy tuvo uno positivo, uno negativo, está igual. Bien, entonces vamos con otro.
Juan Marcos alcanzó a levantar la mano también, entonces vamos a Juan Marcos, ¿también tenías platino? No, creo, no, latino no se ve grave. Es que entendí mal, entonces. Ok, bien. Listo, entonces vamos a ver unos dos más. Uno un poquito más difícil, porque hemos hecho unos muy fáciles. Bien. Los más fáciles son los que vimos, el chon, el carbono, que es C, el hidrógeno, que es H, el oxígeno, que es O, y el nitrógeno, que es N. Esos son los más fáciles. Pero vamos a mirar unos más difíciles. Empecemos con el sodio. ¿Qué símbolo tiene el sodio? Bien, Juan Marcos, dale. Na, No, Juan Marcos. sí. Na. Na. Muy bien, entonces el sodio, Juan Marcos, otro punto positivo. Juan Marcos, bien. Entonces, el sodio es Na. Uno diría, oye, debería empezar por S. No, empieza por N. N y A pequeña, N mayúscula, A minúscula. El sodio está en el tercer periodo, en el primer grupo. Bien. Muy bien. Entonces ahora les voy a dar uno más difícil. Bien, uno más difícil. Entonces, vamos a mirar el elemento, ¿cuál? Ah, bueno, voy a mostrarles uno. ¿Dónde está el? No lo veo ahora. Ah, aquí está como wolframio. Ok. Bien, no, vamos a mirar el Hg. Hg, símbolo Hg, ¿qué elemento es? Bien, Matías, dale. No se alcanza, profe, no lo alcanzo a leer bien, pero parece como si dijera mercurio. Algo así. Mercurio. Muy bien, correcto, Matías. Otro punto positivo ahí para Matías. Bien, entonces. Mercurio, el mercurio, correcto. Hay tablas periódicas bien pequeñas, bien pequeñas, que la letra es bien pequeña y a veces no alcanzamos a ver, ¿sí? Nos toca ampliar, ¿bien? Bien, uno último, más difícil todavía. ¿Sí? Bueno, vamos a mirar el que le hacía mal a Superman, que es Krypton. ¿Qué símbolo tiene el Krypton? Listo, Gabriela, dale. Es KR. KR, muy bien, está en el último grupo. Bien, en el último grupo está el Krypton, es un gas. Bien, muy bien. Entonces, esta es la forma en que tenemos que familiarizarnos con la tabla periódica. Hay diferentes, ¿sí?, símbolos. Bien, no tenemos que ahorita aprendernos toda la tabla periódica, ¿sí?, pero sí familiarizarnos con los símbolos. Bien, bien. Entonces, vamos a mirar cómo esos símbolos están distribuidos en la tabla. Vamos a ir a nuestra clase de hoy y tenemos esta idea fundacional. Veámosla. Dice, la tabla periódica identifica los tipos de elementos por colores específicos. Es decir, usted va a tener ahí una tabla que tiene diferentes colores, ¿sí? Hay unos elementos de un color y otros elementos de otro color. Bien. Unos son azulitos, amarillos, depende de la tabla. No siempre las tablas usan los mismos colores. Bien. Pero, ¿sí?, también la tabla te va a decir qué significa cada color. Por ejemplo, en el grupo, recuerden que los grupos son los verticales. En el último grupo, en mi tabla están en gris. Y los grises corresponden a gases. Ah, por eso el Krypton era un gas. Bien, un gas. Y en la mía está en gris. De pronto en la tuya tiene otro color, pero está identificado por colores. Bien.
Entonces están los gases, los metales, metaloides, poco metálicos, anfóteros y no metales. Bien. Entonces hay diferentes. Bien. Bien. Entonces, esos colores se identifican. Hay varios, las series de abajo. Abajo de la tabla vamos a encontrar los actínidos o los lantánidos, que son los que se llaman tierras raras. ¿Y por qué se llaman tierras raras? Porque casi no se encuentran en el planeta. Son bien escasos, ¿sí? Muy difíciles de encontrar. Bien, hay muy poco de ellos. Se usa muy poco. Bien. Ahí, por ejemplo, está el plutonio, que es un elemento altamente radiactivo, el más radiactivo de toda la tabla. Bien, muy peligroso. Entonces, Dios, aunque necesitamos esos elementos para algunas cosas, no los necesitamos en tal cantidad. Bien. El elemento más abundante en el planeta Tierra es el oxígeno. El oxígeno es el que más hay. Bien, y luego el hidrógeno. ¿Y por qué? Porque hay agua, ¿cierto? Bien, entonces, y hay otros poco abundantes. Bien, entonces vamos a mirar cómo registren ustedes en su hoja de registro la idea fundacional. La tabla periódica identifica los tipos de elementos por colores específicos. Bien, diferentes colores tiene la tabla periódica. Por ejemplo, acá yo dije en la mía que tengo personal, el grupo final, que puede ser el grupo 18 o el grupo 8, depende de la tabla, yo lo tengo en gris, pero en la tabla periódica que tenemos en la pantalla está en azul claro. ¿Bien? Está en azul clarito. Entonces, si ven que tenemos diferentes colores, esos colores nos van a identificar algunas de las propiedades. ¿Bien? Entonces, vamos a mirar. ¿Sí? Entonces, vamos a escribir al lado izquierdo, ¿sí? Aquí voy a tratar de bajar un poquito. Al lado izquierdo de su hoja de registro, estas 10 tipos de elementos o grupos de elementos, no grupos, digamos, características de elementos que hay en la tabla periódica. Es decir, colores de elementos que hay en su tabla periódica. Bien, por ejemplo, en el número 1, elementos químicos metales, o sea, los metales. En mi tabla periódica, los metales, ¿sí?, están de azul claro. Bien, en la que yo tengo acá, en mi mano. Bien, en la tuya, ¿de qué color es? Entonces, escriban, vamos a dar un tiempito para escribir en columna todos esos tipos de elementos químicos, ¿sí? Metales, metales alcalinos, metales alcalinotérreos, ¿sí? Hay diferentes. Puede ser que en tu tabla no estén clasificados así, sino estén todos los metales, o también estén los metales alcalinos y los metales alcalinotérreos. Bien. Los alcalinos quiere decir que son metales, ¿sí?, que son fuertemente, ¿sí?, básicos, fuertemente, digamos, salados. Bien. Los alcalinotérreos son metales que se encuentran mucho en la tierra, ¿sí? Bien. Hay algunos metales que también le llaman metaloides, metales de transición, y luego metaloides. Los metales de transición son metales que no son tan fuertes, o sea, no son tan alcalinos, y los metaloides son metales, pero ya no son tan metales, tienen otras propiedades, están como intermedios entre los metales y los no metales. Tenemos los no metales, no son metálicos, halógenos, gases nobles, elementos de transición, lantánidos, o químicos de transición, actínidos. Bien, entonces tenemos esas 10. Vamos a anotar. Anotemos, tenemos unos 3 minuticos para anotar, y luego vas a escribir enfrente qué color tienen en tu tabla. Entonces vamos a dejar 6 minuticos para ello y luego lo vamos a verificar. 3 minutos para escribir los tipos de elementos y luego también para escribir los tipos de colores. Bien, entonces acá vas a poner el color. Bien, importante allí poner el color. ¿Sí? Voy acá a tratar de poner acá y acá color, así para que no nos perdamos. Elementos color. Eso, ahí ya le puse eso y así no nos perdemos.
los elementos colores y vamos a copiar estos 10 tipos de elementos. Bien, entonces copiémoslos. Tenemos 5 minutos más para ello.
Bueno, entonces vamos a mirar cómo nos fue. Bien, veámonos cómo nos fue. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos acá elementos químicos metales. Bien. Entonces, vamos a vernos. Entonces, ¿quién me dice metales? ¿Qué color tiene en tu tabla periódica? A ver, dale, Astrid. Profe, yo los tengo en amarillo. Amarillo, los metales. Entonces, ¿qué vemos? Los metales, hay bastante amarillo, ¿cierto, Astrid? Es uno, es uno de los tipos de elementos que más hay. Hay muchos metales. Muy bien, Astrid. Vamos a poner este punto positivo aquí, Astrid. Bien, veamos entonces qué seguía. Tenemos luego de los metales, tenemos metales alcalinos. Bien, no sé si todas las tablas lo tengan, no todas lo tienen, pero ¿alguien tiene alcalino de qué color? Sí, y si tu tabla, dale, Gabriela, ¿cuál? Y vamos a mirar también en el chat. Escuchemos Lo a tengo Gabriela primero. de azul oscuro. O sea, tu tabla separa los alcalinos, los metales alcalinos de los metales normales. Bien, o sea, están en azul oscuro y tus metales y los metales están en otro color, ¿cierto? Correcto, es una buena tabla. ¿Sí? Hay tablas en las cuales todos los metales están de un solo color, pero en estas, en la que tiene Gabriela, los alcalinos están de un color, aunque son metales, pero están de un color. Muy bien, Gabriela. Bien. Astrid, ¿de cuál tienes tú? Profe, yo los tengo en color rojo. En rojo. Muy bien, excelente. Entonces también tu tabla lo especifica. Luego viene alcalinotérreos. ¿Qué color tiene? ¿Quién me dice qué color tiene? Vamos a mirar aquí a ver quién me dice. En el chat no hay nadie. Entonces, Emily, levanta la mano. Dale, Emily. Emily. Yo los tengo en amarillo. Amarillo, sí. Alcalinotérreos en amarillo. Muy bien, Emily. Vamos a ponerle un punto positivo aquí a Emily. Y tenía aquí uno negativo la otra vez por tener la cámara apagada, entonces ahí ya compensó. Bien, Emily, amarillo. Entonces, veamos esto tan interesante. Emily tiene los metales alcalinotérreos en amarillo, pero Astrid metales en amarillo. Entonces vemos que cada los colores. Entonces no podemos estandarizar los colores. En colores colores degradé. Entonces, los colores de la tabla nos sirven para saber qué tipos de elementos, pero no nos sirven para estandarizar. No siempre. Se me cayó un poquito la llamada, no tengo tan buen internet hoy, por eso mi cámara no está tan bien. Pero entonces, vemos, hay diferentes colores en la periódica. La palabra de Dios también nos habla de... Veámosla acá. Bien. Veámosla acá cómo la palabra de Dios nos enseña ello. Vamos a poner acá y vamos a poner aquí. Esta es la que estamos viendo. Bien, Profe, entonces, ¿te puedo decir algo? pregunta, Astrid y Valentina levantaron la mano. Dale, Astrid. Ah, no, profe, a mí se me había olvidado bajarla. Disculpe. Listo. Valentina, cuéntame. Profe, yo los alcalinotérreos los tengo de color naranja. Junto con los Naranja. metales. Uy. Ok, ahí hay diferentes entonces. Si vemos unos amarillos, otros naranjas, entonces nos sirve para identificar cuáles son, pero no nos sirve para estandarizar que siempre los naranjas van a ser los alcalinotérreos. Muy bien.
Bien, veamos ahora la No. pantalla. La Biblia también nos enseña esto de que hay diversidad de colores, ¿sí? Entonces, en 1 Corintios 12:6 nos dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Bien, bien importante ello, tenerlo en cuenta para que podemos tener tablas periódicas diferentes, pero el color nos va a identificar un tipo de elementos, los metales, los no metales, ¿bien? Entonces es bien importante entender ello, entender qué tipos de elementos son, qué es lo que vamos a ver en las próximas sesiones. Vamos a mirar algunas de las características de estos elementos, ¿sí? De estos grupos de elementos. Entonces tenemos los metales, ¿sí? Tenemos metaloides. Entonces, bueno, hay diferentes, poco metálicos, bien. Entonces ahí hay unos diferentes, bien. Bien. Entonces, la tabla periódica nos va a servir para entender diferentes tipos de elementos y grupos de elementos. Bien. Los grupos, que es la vertical de la tabla, ustedes van a encontrar tablas que ponen 8 grupos, unos con A y otros con B, o 18 grupos. Bien, dependiendo los grupos, como lo haga la tabla. No hay tampoco una estandarización en los grupos. Bien. Por ejemplo, en mi tabla, los de últimos a la derecha, los gases nobles, están en gris y en mi tabla es el grupo 8, pero de pronto en tu tabla es el grupo 18. Bien, entonces en los grupos tampoco no hay una estandarización. Sí hay una estandarización en los periodos, que es la forma horizontal, eso sí. Por lo tanto, voy a hacer una pregunta, a ver quién es el primero que la conteste. Entonces, ¿quién me dice cuál es el elemento que está en el grupo? En el grupo, vamos a mirar qué grupo. En el grupo número último a la derecha, 18 u 8 y periodo 3. ¿Quién es el primero que me dice? Ahí Valentina y Emily tenían la mano levantada, pero te toca bajarla para volverla a levantar. Pero a ver, ¿quién tiene? Bien, ¿quién lo dijo? No vi quién lo dijo. profe, Valentina Plata. Ok, Valentina. Es el argón. Muy bien, Valentina. Está en el periodo número 3, o sea, el tercer renglón. Y el último grupo, ¿cierto? En tu tabla periódica, Valentina, el último grupo lo tienes como 8 o como 18. Como 18, profe. 18. Las tablas periódicas más modernas lo tienen como grupo 18. Bien, muy bien. Bien, entonces esa es también una forma de encontrar los grupos, los elementos, ya sea por número de periodo y número de grupo. Cada grupo va a tener también unas características, no solo los colores, sino también los grupos. Porque, por ejemplo, en el grupo donde está el boro, ¿sí? El boro, que básicamente puede ser el grupo 4 en una tabla anterior y el 13 o 14 en una tabla moderna, boro, aluminio, galio, indio, talio. Esos vemos que tienen diferentes colores, pero también son del mismo grupo. Bien, entonces eso también nos puede pasar. Las características del mismo grupo, ¿sí? Pueden ser iguales, aunque los tipos de elementos sean diferentes. Unos sean metales y otros no. Bien, bien. Emily tenía la mano levantada y Chelsea. Dale, Emily. No, profe, perdón, es que yo no, me he olvidado bajarlo. Ya la tenía levantada. Ok, muy bien. ¿Listo? Entonces vamos a dejar acá para la próxima. Vamos a entender cuáles son todos estos
grupos, todos estos, ¿cuáles son las características de estos grupos? Vamos a ver algunas características. El viernes tenemos clase y vamos a empezar a mirar las características de la tabla. Recuerden traer tabla periódica. Bien, un saludo a todos. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Un saludo, bendiciones. Chao, profe.